El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Esta es nuestra primera grabación después de la cuarentena, así que bueno, a partir de ahora vamos a tratar de ser muy creativos para poder dar continuidad a nuestro programa. La intención en ese entonces es hacer la presentación del nuevo libro de Marcelo Ramírez, que yo los he anunciado en varias oportunidades en otros programas, así que hoy vamos a poder hablar sobre esto, bueno, y también lo que está sucediendo en el mundo y en la Argentina. ¿Cómo estás, Marcelo? Acá estamos rodeados de animales, está toda la familia. Estamos como en casa. Exacto. Hay una ventaja que el equipo de ACTV, al ser siempre compuesto por la familia, estamos todos trabajando acá en cuarentena. Quédate en casa, como siempre decimos y como se está diciendo. Tiene que tener en cuenta la seriedad del tema este. Así que, Marce, la idea de que yo, bueno, para este entonces hoy estaríamos presentando tu último libro, ¿no? Que es Cómo Putin puso de pie a Rusia, historia, tradición, pensamiento y orgullo para unir una nación. La pandemia de COVID-19 coincide con el lanzamiento de este libro. ¿Hizo falta trabajo? No, creo que no. O sea, obviamente lo paga en el sentido de que no puedes hacer la presentación que habíamos pensado hacer. Ni siquiera se puede imprimir en papel como también habíamos pensado hacer. Solamente vamos a tener una versión electrónica y bueno, y la versión que hace Amazon por papel. Pero no sé, inclusive en estas circunstancias, qué factibilidad tiene para llegar. Sí, lo que te corre es el eje, porque veníamos hablando de un mundo que empieza como a desaparecer. Pero a la vez también te hace, creo que si uno lo ve más en profundidad, como nos gusta un poco hacer a nosotros, que pensando un poquito más allá, creo que es interesante saber qué es lo que viene, porque hay algo que creo que con esto queda absolutamente claro, es que la globalización va a desaparecer como la conocíamos. Antes de entrar en el mundo que viene, vamos a poner cierto orden. Primero vamos a entender por qué es importante en este momento comprender a Rusia. O sea, en el libro vos haces un desarrollo... Bueno, un poco por eso estaba haciendo esa introducción, porque estamos hablando de un globalismo financiero que estaba rigiendo el mundo y que estaba perdiendo posiciones rápidamente. Los factores más importantes de esto habían sido precisamente Rusia y China. Sobre China se ha hablado muchísimo. En algún momento podemos aportar, pero creo que hay buen material bibliográfico para poder entender de qué se trata sobre China. Pero la verdad, en habla hispana sobre todo, en español o castellano, no tenemos ningún material que por lo menos que nosotros conozcamos que aborde la cuestión de cómo piensa y cómo siente Rusia, para a partir de ahí poder entender lo que hace también como nación, de qué es lo que pasa dentro del pueblo ruso, por qué hacen lo que hacen, por qué piensan lo que piensan. Ese es un poco el objetivo del libro, es leerlo y después poder entender mejor lo que pasa, no a través de las medidas concretas geopolíticas que va tomando Rusia sobre determinadas áreas, sino básicamente entender cómo piensan, y a partir de ahí entonces las medidas que a veces no terminamos de entender empiezan a ser mucho más naturales y más lógicas. Por eso es lo que decimos, que Rusia es uno de los países que podemos observar hoy que mejor está resistiendo a la pandemia. Y en el libro justo vos hablas de entender el pensamiento ruso, o sea, ¿cuál es la relación entre ambas cosas? Bueno, eso tiene que ver mucho con la historia. En el libro hacemos una breve historia de lo que es Rusia, de lo que fue el Imperio Ruso en el pasado y de cómo eso ha ido forjando una línea de pensamiento.
básicamente nos centramos un poco en lo que tal vez acá en América Latina conocemos como euroasianismo, que a veces cuando uno habla con los rusos, ellos tienen visiones o posiciones diferentes, no son exactamente las categorías que tenemos nosotros, pero creo que para nosotros, para no complicar demasiado el tema, es entenderlo a partir de eso, a partir de esa línea que se opone a que Rusia sea un país dependiente de Occidente y que decide enfrentarlo. Los rusos mismos vienen diciendo que ellos están en guerra con el mundo anglosajón desde hace 5 siglos. Entonces, a partir de eso, uno empieza a notar cómo se produce una lógica en las cosas que van sucediendo. O sea, lo que hoy vemos en la pandemia implica poner a prueba a un país, poner a prueba los recursos que tiene. Y los recursos no solo son los materiales, que Rusia los empieza a tener, los tecnológicos, que Rusia nuevamente también los tiene, sino también tiene mucho que ver con la idiosincrasia de los pueblos para resistir. Yo creo que más allá de todas las versiones sobre que China ha mentido con los datos, y creo que hay mucho acá ya de propaganda en eso, creo que China lo controló eficientemente. Y si no les gusta el modelo chino, podemos ir al modelo coreano. Claro. ¿Por qué Corea también? En el caso de Corea nadie ha cuestionado nada. Ahí sí aceptamos que es eficiente y que no hay miles de muertos escondidos en algún lado, basados en teorías muchas veces absurdas, porque, no sé, porque se contaron las urnas que le entregaron a los familiares, cuando se supone que hay tanta opacidad en el régimen chino, como lo llaman, que no se pueden esconder 42.000 cadáveres, como están diciendo, y sin embargo no pueden esconder que alguien diga que entregaron urnas. Es una cosa muy traída de los pelos. En el caso de Corea no, en el caso de Corea nadie objeta nada. ¿Y cuál es la lógica de por qué a Corea le pasa lo que le pasa? Porque Corea tiene una sociedad disciplinada, que es lo mismo que pasa con China, y es lo mismo que también va a pasar con Rusia. Por distintos motivos. Ellos porque son confucianistas, los rusos por su historia. Bueno, eso es la diferencia que vemos en Occidente. Ahora, les cuento algo. No saben lo difícil que es para mí entrevistar a Marcelo, porque como estamos juntos las 24 horas básicamente y hablamos en estéreo, como dicen algunos, también hay una realidad, es que él se me adelanta a las preguntas. Entonces, lo que yo ya tengo pensado, él viene diciendo, así que es bastante... Es que tenemos que hacer como una charla normal. Yo soy brasileña y como sabéis que los brasileños lo nuestro es orden y progreso, me gusta seguir un orden para hablar y los argentinos no Yo tanto. intento, en todo caso yo voy a mencionar temas que después pedirme aclaraciones o ampliaciones. Porque es un poco difícil, hay veces cuando uno va exponiendo, ir previendo todo, porque en general lo que mejor hacemos es conectar hechos aparentemente aislados. Entonces, hoy nos dicen que estamos locos con las cosas que planteamos, y mañana resulta que lo que habíamos dicho tenía una lógica y está pasando. No era tanto una locura. Vamos a volver al tema del libro. Uno de los temas más importantes que mencionas es la diferencia sobre los conceptos sobre el papel del imperio, ¿no? O sea, que en Occidente nosotros tenemos un concepto de imperio que adherimos a Estados Unidos y para el resto del mundo es diferente. Bueno, es un poco por lo que te decía, por el tema de las diferentes culturas o civilizaciones en este caso. Los rusos son una civilización que tiene más de 1 milenio y han desarrollado una serie de características que a veces son confluyentes con las que vemos en otras naciones. Si uno ve Irán con el imperio persa o China con el imperio chino, va a encontrar más o menos los mismos patrones. Ellos tienen una concepción diferente de lo que nosotros entendemos por imperio. Para ellos imperio es un organismo contenedor, es un ente supranacional, porque están compuestos por muchas naciones. Siempre tienes una nación predominante, como son los persas entre los iranios, entre los chinos esto pasa con los Han, entre los rusos pasa con los eslavos. Tenés un centro con una densidad mayor, pero que permite e integra otras civilizaciones, otras culturas, por ahí, para ser un poco más propio el término, otras culturas que se van amalgamando dentro de, podríamos decir, un espacio en común. Esa idea de ecúmene, que es lo que a veces nos cuesta entender. Nosotros tenemos en la retina la idea del imperio, básicamente el imperio británico, y algunas derivaciones de algunos imperios
europeos que también cuando los vemos son diferentes, porque el Imperio Español, por ejemplo, tiene mucho más de parecido en el sentido de incorporar las culturas de los pueblos y de entremezclarse y asimilarla como hacen estos imperios que hablamos que los británicos. Esa característica es importante entenderla. El Imperio Británico, como podríamos decir, como el mayor emblema de esta muestra, llega, destruye una sociedad, impone sus valores y la explota, y no la incorpora, es una colonia. Para los rusos esta noción no es correcta. Para ellos el imperio es esa cuestión integradora que hablábamos antes. Y es importante, en algún momento nos han hablado de la leyenda negra, que me mueve un poquito de tema, pero me gustaría me des un segundo para poder redondear la idea. Es bueno entender también el mundo hispano en ese sentido, en el sentido de un mundo, no hablamos de autoridades imperiales ahora, pero sí en el sentido de una mancomunidad, que es lo que no se ve en otros lados. O sea, es natural que donde los españoles han estado, ellos se han entremezclado con la población, tenemos tanto mestizaje en América Latina, cosa que no sucede en los países que han sido colonias británicas. Normalmente el mestizaje ha sido muy poco, porque básicamente lo que se hizo fue despoblarlos, destruir o esclavizar a las poblaciones locales, pero no mezclarse con los británicos. Bueno, tenemos pendiente, hay varios pedidos para hablar sobre la leyenda negra. Nosotros vamos a tratar ahora de hacer, aunque sea las entrevistas virtuales, y vamos a intentar mantener la producción y la edición, cosa que no es fácil. El mismo libro sirve como excusa para aquellos que aún tienen recursos y pueden colaborar con Asia TV, pueden conseguir los libros a través de Amazon, que fue el único medio sugerido por Azul Selene, que pusiéramos ahí el libro digital, lo que nos pareció una buena oportunidad. Sí, más allá de las cuestiones ideológicas que seguramente alguno va a objetar, bueno, es básicamente lo único hoy viable. Nuestro discurso no seduce precisamente a los gobiernos de América Latina, las fundaciones que apoyan iniciativas culturales o políticas, mucho menos al empresariado. O sea, en líneas generales, mantener la independencia tiene un costo, que es uno está grabando desde su casa y no pudiendo hacer esto en un estudio como lo hacía en otro momento, porque su discurso molestó a ciertas estructuras del poder, como nos ha pasado, y los que nos conocen ya saben uno de los cuantos problemas que hemos tenido en distintos lugares. Y aprovecho el pie para explicarles que las cuestiones técnicas que van a ver hoy, los cambios de luz, es que justo estamos grabando en este día que refrescó casualmente acá en la Argentina y no está como para estar al aire libre y correr el riesgo de este cambio de clima. Entre todos tenemos que cuidarnos, así que nos perdonan por estas cuestiones técnicas que pueden surgir. Que los brasileños al aire libre cuando hace frío no graban. No graba, no, hace frío, así que preferimos aguantarnos el cambio acá. Volviendo el derrumbe del mundo, ¿no? Con el COVID-19, que expone un cambio indudablemente, pero abre perspectiva de cambios ideológicos. O sea, ¿qué podemos esperar? ¿Qué cambios puede venir? Lo que sabemos seguro es que no va a continuar lo que había. O sea, ¿podemos afirmar que es el fin de la globalización? Sí, empezamos diciendo eso, la globalización entendida como el proceso de globalización financiero y la primacía de las finanzas sobre los aspectos productivos de la economía. Esto que empezó a pasar en los 70 y se consolidó en los 90, yo creo que llegó al techo. Todos sabíamos que estaba a punto de explotar una burbuja financiera. Todos los años se venía diciendo esto explota, esto es insostenible, Bueno, llegó el COVID, la COVID, pues en realidad es una enfermedad, el nombre del virus sería SARS-CoV-2. Llegó esta enfermedad y rompió todos los sistemas, porque vamos a ir hacia un enorme impago, porque desde la persona que no puede pagar su tarjeta de crédito, no puede pagar su alquiler, no puede pagar su medicina, hasta la pyme, la empresa más grande, los estados con sus deudas internacionales, los grandes fondos de pensión que no van a poder recuperar las inversiones. O sea, todo esto hace poner en crisis un sistema que ya estaba atado con alfileres. Ese es el primer punto, eso se cerró. Por otro lado, favorece la idea que venía surgiendo de
naciones que se empezaban a cerrar sobre sí mismos con Estados Unidos. Por eso, cuando se planteó que esto fue un ataque de Estados Unidos a China, yo tenía mis serias dudas. De hecho, fuimos uno de los primeros en decir, guarda, que no parece que fuera así. Claro, porque vamos a tener teorías para lo que sea. Teorías que te van a decir que China en realidad produjo el ataque, no que lo produjo Estados Unidos porque fue una filtración. Yo, si quieren, vean en el blog en Humo y Espejos, ahí tenemos más desarrollada la idea. Pero básicamente la idea es, cuando pasan este tipo de fenómenos, es muy difícil que desde acá nosotros podamos saber si alguien manipuló el virus y lo soltó o se escapó. Porque supongamos que el virus no es una mutación natural, es un virus creado en un laboratorio. ¿Lo soltaron o se les escapó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo único que podemos deducir es quién va a ganar y quién va a perder. Claro. En principio todos dijeron va a perder China, pero era bastante obvio que China, que si vos desatás una epidemia en China, con lo que hoy está pasando en el mundo, esa epidemia tarde o temprano va a golpear a Estados Unidos, que es lo que en el momento que estamos grabando esto está pasando. Claro. Está empezando a golpear con fuerza. Entonces Estados Unidos se ve perjudicado, se ve perjudicada China, Rusia ya está empezando a tener un poco más de casos, aunque está llevando mejor la situación que el resto. Esto abre las puertas a que haya alguien detrás, no visible, que sí puede estar interesado, que eso es lo que se conoce como el Deep State norteamericano, que sería la pata aliada del globalismo financiero. Estamos hablando acá ya no de grupos que pertenecen a un país, sino básicamente a conglomerados financieros, militares, que tienen intereses sumamente poderosos. Tal vez eso es lo que más podíamos aproximarnos a la verdad. Alguien pateó el tablero. ¿Por qué? Seguramente porque la cancha estaba inclinada. Ya el avance de China y Rusia era insostenible. Ya en Estados Unidos se había producido una anomalía, que era la aparición de Trump. Claro. Un tipo que viene con un discurso diciendo: nosotros ya no podemos ser el gendarme del mundo y nos tenemos que retirar. Podemos ser una gran nación, pero basta de ir a apagar los incendios. Porque la confusión que a veces tenemos nosotros es que ese modelo norteamericano le servía a unas élites, pero no le servía al norteamericano medio. Claro. El modelo de globalización deslocalizó las producciones hacia el sudeste asiático, hacia China, hacia otros países, y hizo caer todo el proceso productivo de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos hace 30 años que está en declive, pese a que después vemos algunos números que no son tan así, pero porque están maquillados por el tema más financiero que productivo. Pero productivamente, que es donde está el poder real, Estados Unidos y la Unión Europea les pasó eso, porque el modelo es transnacional. Ese sector es el que estaba perdiendo con la aparición de China, de Rusia, y la aparición de Trump es algo que acelera el proceso. Lo que podía tardarse décadas empieza a contarse ya en años. Y ahí tenemos otro factor que es importante, que es el tema del impeachment contra Trump. El impeachment fracasa. Claro. Poco después aparece el virus. ¿Casualidad o no casualidad? Bueno, hay un enfrentamiento muy grande que siempre lo hemos dicho en este programa y no es de hoy, ya desde hace muchos años, que es, hay una interna muy grande dentro de Estados Unidos. Claro, esa precisamente es la única explicación de por qué pasa eso. ¿Quién puede ganar? El que estaba a punto de perder, que era ese sector, el que se enfrentaba a Trump. Y volvemos a decir lo mismo, no porque Trump sea bueno, porque Trump tiene otros intereses y quiere otro modelo. Ahora, hay una cosa, ya nos queda un tiempo, vamos a seguir por lo menos con el tiempo del programa normal. Sí, pues somos brasileños estructurados. Bueno, ojalá, la verdad, hoy Brasil estamos en una muy mala situación, pero dejaremos esto para un próximo programa. Yo lo que me refiero con respecto a Trump es que él lo puede ser usado a favor de él, como una causa nacional. Yo creo que Trump, porque hay un problema que he notado en los grandes medios de comunicación en la Argentina, que es que dicen lo mal que está haciendo Trump, pero no dice toda la realidad de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Bueno, porque no entienden que Estados Unidos es un país federal y Trump no puede hacer como hizo Alberto Fernández en la Argentina y decretar una cuarentena. Claro. Se le levantan el resto de los estados y eso, por ejemplo, le pasó con el gobernador Cuomo, el de Nueva York. O sea, se opuso a la cuarentena en Nueva York. Y hay estados como Luisiana que están haciendo absolutamente lo que se les da la gana. Ahora, acá en los medios de comunicación argentina, yo no escuché esta diferencia. Porque
acá se encaja un personaje en algo, entonces Trump tiene estas características, entonces cuando Trump empieza a tomar medidas de intervención del Estado en la economía, lo esconden, porque no hacen un análisis real, porque tendría que decir, bueno, acá lo que estamos viendo es que Trump se da cuenta que en este momento el sistema de libre mercado que tanto pregonó no sirve. No lo dicen eso, directamente no pasa. Entonces Trump no toma medidas contra la cuarentena cuando en realidad sí las está tomando. Trump lo que hizo fue al principio minimizar el tema, porque no sabía, porque creyó que lo podía controlar y no quiso frenar la economía. Como la mayor parte de Occidente. Ese es el tema. Todo sea, el resto hizo lo mismo. Todo el Occidente. Y ¿Cuánto aún escuchaste hablar de Pedro Sánchez? Y aún estamos hablando del Bolsonaro, que Sí. hay una puja. Pero por tremenda eso en te digo, Brasil. pero ¿cuánto escuchaste hablar de estas Claro. críticas con Sánchez, el presidente el español? Claro. Nadie dice nada. Y sin embargo, el tipo el día 8 hizo una movilización por el 8M, llamando al Estado español a concurrir a las movilizaciones del 8M, cuando ya sabían, por la Unión Europea y por la Organización Mundial de la Salud, y por sus propios datos como gobierno, Claro. como Estado, de la situación explosiva en que estaba Madrid. En su momento Madrid y otras creo que fueron 400 manifestaciones, si no me equivoco, en toda España. Claro. O sea, promovieron esto. Y sin embargo yo no veo que los medios lo estén diciendo. Ahí es donde hablo del sesgo ideológico para analizar a cada actor. Bueno, ahora sí, nos vamos a un pequeñísimo corte, no se vayan, enseguida regresamos. Bueno, ya estamos acá de regreso en este segundo bloque en compañía de Fiona, nuestra Rottweiler que al pie de cañón acá al lado nuestro. Y todo el equipo de ACTV detrás de cámaras, a lo cual agradecemos mucho, que es un esfuerzo igual estar acá y estar haciendo todo, pero bueno, nos sirve también para romper un poco la rutina, que de rutina no tenemos mucho. Así que Marce, vamos a volver al tema del libro rapidito, porque sé que enseguida nos vamos a dispersar al resto de lo que está sucediendo, ¿no? La política de acercamiento a la religión es un sello de Putin. Eso lo mencionas en el libro. ¿Por qué lo consideras así? Porque eso tiene que ver mucho con la idea básica y que se entronca con la realidad del tema del Estado-nación. La globalización lo que viene es con un modelo del ciudadano del mundo donde las culturas pasan a ser pequeñas cosas, pequeñas cuestiones de color que tiene cada nación. Se borran las culturas que realmente tienen que ver con la presencia, la forma de pensar, la forma de sentir, y se las reemplaza por estos derechos universales que ahora empiezan a aparecer, que todos tienen como objetivo apuntar hacia una sociedad individualista, materialista y hedonista. Tienen estas tres palabras tienen una razón de ser. Individualista porque, bueno, te separan a vos de la comunidad. Materialista porque dejan de lado lo espiritual y privilegian lo material. Y hedonista porque buscan la satisfacción de placeres inmediatos sin tener en cuenta la cultura un poco de necesitar hacer un esfuerzo, que haya cosas que requieren tomar medidas previas que a veces no son las más agradables. Esa idea se basa, yo creo, tiene mucho de un peso específico de las religiones. Mucho se habló acá en la Argentina, en Occidente, de la culpa judeo-cristiana, como una forma de descalificar la religión. Pero básicamente eso es lo que hace a tu identidad y es lo que te da tu visión como comunidad y tu relación entre individuo y comunidad. Putin se da cuenta que después de la caída de la Unión Soviética, cosa que más o menos explicamos en el libro, Sí. se produce el periodo de Yeltsin, que Yeltsin lo que hace es incorporar todas las modas que estaban creciendo en Occidente. O sea, liberaliza la economía, por ejemplo, pero por primera vez se desclasifica como una infracción a la ley el tema de la homosexualidad, que sí estaba así penado bajo la Unión Soviética, y adopta las costumbres propias de Occidente. Entre esas cosas también viene un aluvión de sectas religiosas que empiezan a afectar a la propia estructura de pensamiento y de organización de la sociedad rusa. Entonces la respuesta,
cuando Putin llega al poder, es una alianza con la Iglesia Ortodoxa para retomar los valores. Claro. Hay una cosa que es importante entender. No hace falta ser ortodoxo para en Rusia respetar a la Iglesia Ortodoxa. O sea, ellos tienen un concepto muy, muy interesante, que es que la religión es la cadena de transmisión de las experiencias generacionales. O sea, vos aprendés experiencias históricas a partir de los modelos religiosos. Y eso es lo que te da también un mecanismo contenedor y una cuestión que termina siendo lo que a vos te relaciona con el resto de tus compatriotas. A partir de ahí, la Iglesia Ortodoxa es la que tiene ese monopolio. Entonces es fácil encontrar, de hecho nosotros hemos hablado con rusos que son ateos y te dicen, sí, no importa que yo sea ateo, pero para mí el papel de la Iglesia es importante porque es nuestra identidad, nosotros somos eso. Después que creas o no creas es otro problema. Y es una cosa que acá cuesta muchísimo entender. Entonces uno tendría que ver, porque Rusia, perdón, y así el redondeo, Putin se basa en la lengua, en el territorio, en la tradición y en la cultura. Acá esto escandaliza a todo el sector progresista porque esto sería una especie de neofascismo, pero en realidad esto es la estructura de cualquier nación en el mundo. Busquen Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, China, Corea, Japón, independientemente del signo Irán, del signo ideológico, todos cumplen con esto, porque lo contrario es ese modelo que hablábamos antes del ciudadano del mundo sin fronteras. Lo que canta John Lennon, la canción Imagine, bueno, si se ponen un día a analizar bien la letra, es terrorífica, porque en realidad bajo un aspecto, una manta de ser algo muy lindo, bondadoso y positivo, está hablando de la destrucción de los valores propios de cada pueblo. Y sin embargo esto lo repite todo el mundo, lo canta y... No se dan cuenta. Pero bueno, ahora que trajiste todo ese tema de Rusia, ¿no? Es raro pensar en el mundo de hoy quiénes están ayudando, quiénes son los fuertes. Uno de ellos es Rusia, que está mandando ayuda a Estados Unidos. O sea, ¿qué puede significar este cambio? Bueno, eso es una de las cosas que decimos por las cuales el mundo ya no es lo que fue hasta ahora y donde se empieza a cristalizar, es casi simbólico. Cuando pasaba cualquier catástrofe a nivel mundial, la ayuda pasaba a organismos internacionales, Estados Unidos, y organismos internacionales sujetos a Estados Unidos. Los organismos internacionales han desaparecido. Traten de encontrar algo, una declaración del FMI que tiene $1 billón para prestar, pero hasta ahora no se ve mucho. La ONU, nadie tiene noticia de en qué está. Ni reuniones, se reunió el G20, como era previsible, no hicieron ningún acuerdo en nada, salvo declaraciones de buenas intenciones, pero nada en lo concreto. Y Estados Unidos ha decidido retirarse. Entonces vemos una crisis humanitaria en el norte de China por la epidemia. ¿Y quién aparece? Rusia y China. Vemos en España empieza a pasar lo mismo. ¿Quién vuelve a aparecer? Rusia y China. Y esto pasa en Serbia, pasa en Irán. Cuba con sus grandes limitaciones también. Sí, lo que pasa es que es distinto. Cuba primero tiene una tradición histórica de colaborar y Cuba no va a desplazar a Estados Unidos. O sea, Cuba está haciendo otra cosa, que es la histórica que hace Cuba, y que aparte tiene una gran capacidad. Es admirable que una isla tan chiquita y en las situaciones en que está consiga hoy prestar ayuda a otras grandes naciones. Pero para el aspecto geopolítico lo que sí importa es cómo Estados Unidos cede entonces ese papel de ser el eje del mundo, el rector, para los que están a favor de esa política, hasta el gran padre que solucionaba los problemas, y para los otros el gran imperio que te plagaba, pero bueno, siempre era la figura central. Hoy eso pasa a ser ya Rusia y China. Y llegan a un punto en que, en el momento que estamos grabando eso, están llegando aviones rusos a Estados Unidos y se han comentado que hay 20 aviones chinos que llevaron material médico, especialistas, y ahí también es interesante ver otro aspecto. Esto lo acepta Trump. Bueno, otra cosa, ahora te interrumpo un poquito, que acepta Trump, no sé cómo quedó en eso, es evaluar, sacar los bloqueos. Sí, eso, bueno, pero es que ahí volvemos de vuelta a lo mismo. Trump dice eso y después tiene que dar marcha atrás porque hay una enorme pulseada interna. Entonces, vos imaginate para lo que es para el orgullo de Estados Unidos depender de la ayuda de alguien.
Sí. Es intolerable que si alguien encima sea China y Rusia. Bueno, ya veremos en los próximos cines que van a ser de... Sí, hay cines. Seamos optimistas. O sea, el mundo va a sobrevivir a esta pandemia. Es muy lamentable, es terrible lo que está sucediendo, pero yo creo que en todo caso con grandes pérdidas, pero vamos a sobrevivir. Sí, no se va a acabar el mundo seguramente, pero a los fines de lo que hablamos de la reconfiguración de los poderes mundiales, lo que sí vamos a notar claramente es que empieza a emerger como actores China y Rusia, y Estados Unidos retrocede. Y es importante porque esto también apoya otra cosa. Estados Unidos o Trump le abre la puerta a los rusos. Claro. Mientras tanto, hay otro sector que está haciendo ejercicios militares con la excusa de combatir el narcotráfico. Imaginemos la importancia de combatir el narcotráfico en esta situación. Sí. Es realmente ridículo, pero eso es para presionar a Venezuela. ¿Por qué? Porque Trump en su momento negoció América Latina a cambio de los votos de Florida, esto lo hemos hecho más de una vez. Entonces Trump no ejerce el control de lo que pasa en América Latina. Claro. O sea, si nosotros no tomamos todas estas salvedades, la otra opción es Trump es un loquito que hace una cosa, dice otra. Y Trump no es un loquito, no hay nadie que llegue a presidente de Estados Unidos que sea un loquito. O sea, esto, tengámoslo, es básico, no llegás. Sí. O sea, Trump es un tipo inteligente que responde a un modelo que está enfrentado con otro. Y las incoherencias, en realidad, es el fruto de las decisiones enfrentadas que a veces triunfan unas, a veces triunfan otras corrientes, y otras veces triunfan una, pero en realidad después lo que termina pasando es que la orden era hacer algo y se hace lo contrario. Claro. Siempre hemos hablado de que la caída de un imperio, su última fase siempre es, como podría llamarla, violenta, ¿no? Pero creo que nunca imaginamos que esta violencia la iba a desatar un virus. Siempre se imaginó que la caída de Estados Unidos hubiera venido por la fuerza, ya sea económica o belística, pero no... belicista, perdón. Belicista creo que es portugués. Sí. Será portugués. Pero en este caso nos vemos claramente la caída o el reacomodamiento global, y a esto viene mi pregunta, que es la segunda para terminar. ¿Qué mundo se está gestando, no? O sea, ¿cuál fue el detonante de esta crisis? Fue el COVID-19, pero es como que estaba ahí, era un polvorín, que faltaba una chispa. Sí, bueno, lo que pasa es que acá nos encontramos con un segundo tema. Acá hablamos de naciones, ahora después también vamos a hablar de modelos. Lo que cae es lo que empezamos a hacer en el modelo globalista financiero. Lo que lo va a reemplazar probablemente sea, salvo que pase otro cisne negro, de la magnitud de la epidemia, pues si mañana hay una guerra nuclear estamos hablando de otra cosa, pero si no aparece otra situación así, un modelo tripartito, Estados Unidos, Rusia, China, con tres grandes ejes, y después son algunos actores intermedios, una Unión Europea condenada a desaparecer a no muy largo plazo, y países que van a mantener cierta importancia regional. Pero eso no soluciona el problema de cuál va a ser el modelo, porque el modelo globalista financiero cae, pero ¿por qué se reemplaza? Y ahí es más complicado el tema, porque Rusia tiene un modelo que es bastante liberal en lo interno. China tiene un modelo que es global, liberal podríamos decirle en lo internacional, pero dirigista en lo interno, donde el Estado es el que marca todas las líneas económicas que tienen que ver. Entonces es otro modelo, eso no es capitalismo que nosotros conocemos. Estados Unidos se cierra sobre sí mismo, entonces se volcaría, es de preverse, en un modelo jacksoniano, como dicen algunos, de los Estados Unidos del siglo XVIII. Entonces lo que puede llegar a surgir no está muy claro. Sí, yo creo que hay algunas cosas que hay que tener en claro, es que, y eso es algo que venimos también trabajando últimamente, es que debido a la inteligencia artificial y la tecnología, que no va a desaparecer, es más, se va a potenciar con lo que está pasando. Cada vez vamos a necesitar menos mano de obra, cada vez nos sobra más gente. Y podemos notar con este aislamiento social que han experimentado varios países. O sea, y ves muchas profesiones que vos decís, ¿cuál era el sentido de esto? Y mucha gente que vive bien, que ese es el problema financiero. El que no produce cosas constantes y somantes o servicios o algo que sea útil para la comunidad, es el que se está llevando la parte del león. Entonces es un problema. Entonces yo creo que esto
y por una cuestión de emergencia, en muchos países que ya lo están haciendo, haciendo una asignación universal. Estados Unidos le está dando $1.200 a cada ciudadano, creo que son $600 a cada chico, son $3.000 para una familia. Italia, Francia están haciendo asignaciones de 500, 600 euros, creo que son 600 euros si no me equivoco. O sea, están empezando a encontrar la idea de que lo que se venía probando como una asignación universal empieza a ser una realidad. Entonces, después de esto, es muy difícil que se pueda salir, porque hasta que se reestructuren todos los sistemas productivos, hay muchísima gente que va a quedar afuera. Sí. Y la tecnología no va a ayudar, va a dejar más gente afuera. Y el cierre, toda la gente que trabajaba en el comercio internacional se va a tener que reacomodar, porque va a seguir existiendo el comercio, pero con otro criterio y en otra magnitud. Sí. Entonces hay todo un cambio que es muy probable que tenga en algún momento que ser seguido por este modelo de una asignación, donde yo el otro día sacaba un ejemplo para que se entienda. Esto, pensemos en una empresa. Los titulares de la empresa somos cada uno de los ciudadanos, todos tenemos una cuota parte accionaria y tenemos una parte gerencial, que es el que está trabajando, que cobra un sueldo por eso. Entonces, todos nos repartimos las ganancias y los gerentes son los que están trabajando, además de, si tienen una cuota parte por ser nativos del país, además tienen su trabajo, que es un plus. Eso por ahí sería un modelo como para empezar a movilizar la economía de una forma más justa. Inclusive tomando parámetros capitalistas. Acá no estamos hablando de una revolución socialista, no hablamos nada. Hablamos de, esto es una gran empresa, somos todos parte de la empresa, dividamos entre todos en forma más proporcional, nada más capitalista que eso. Si no es eso, nos sobran miles de millones de personas. Entonces, la otra solución es mucho más drástica y mucho más grave. Y yo no estoy seguro, creo que es Andrei Fursov que dice, él dividía entre globalistas moderados y globalistas radicales, que eso es una cosa que también contamos en el libro. Los globalistas radicales lo que quieren es exterminar 5 o 6 mil millones de personas. Claro. Los moderados, por ejemplo ponía Trump, quieren un modelo más o menos integrador donde no vamos a matar a todo el mundo. Pero hay un sector que sí lo quiere. Esto parece una cosa de ciencia ficción, pero también parece de ciencia ficción una pandemia como la que estamos viviendo. Claro. Para cerrar, Marce, ¿cómo se debe preparar Argentina para el mundo que se ven? Algo cortito. Olvidarse de todos los prejuicios, dogmatismos ideológicos, entender la gravedad de lo que está haciendo, que el modelo al que vamos es otro, terminar con toda la cuestión de toda esta cuestión financiera, de bonos, títulos y pagamos a inversores. Olvídense esto, no va a funcionar más, el mundo se está cayendo, o sea, esto desaparece. Lo que nosotros tenemos que hacer es, creo que en una primera etapa, hacer una cuarentena cerrada, porque se está viendo que el virus mata y mata gente de cualquier edad. Sí, porque ha subido acá mismo en la Argentina, está considerablemente subiendo. Sí, sí. Cuando uno ve imágenes de otros países, empieza a ver que mucha gente de mediana edad, inclusive jóvenes y hasta chicos, que están muriendo. Sí. Entonces, tomemos este tema en serio. Yo no soy partidario de los que dicen esto es para asustar y poner un nuevo orden mundial. Puede ser o no, pero si no sobrevivimos no nos importa lo que pase después. Entonces, primero sobrevivir, que la única forma de asegurarnos es aislándonos. Claro. Para eso el Estado necesita garantizar distribución de alimentos, medicamentos, servicios básicos. Eso es lo que tiene que estar funcionando en el país. Todo el papelerío, las empresas de seguro, ese tipo de cosas hoy no tienen razón de ser. Entonces, esa es la gente que se queda en su casa. Tenemos que garantizar sí que la economía que produce funcione. Y en lo que tiene que ver con lo industrial hay que ver qué productos son necesarios y cuáles no. Los que son indispensables tienen que seguir funcionando, los que no son, por ejemplo, el tema de la energía. No podemos permitir quedarnos sin energía. Claro. Entonces, esa parte, toda esa estructura tiene que funcionar. Ahora, si hay un fabricante de sombrilla, bueno, ese puede esperar un poco más. Por eso, en primer modelo, primero un estado de emergencia y después tratar de ir hacia una economía que produzca. Terminemos, no puede ser que hoy un banco financie una tarjeta de crédito del 49%. Es como una gran cosa. Por eso, cuando todo el país está haciendo un enorme esfuerzo, el banco baja del 55 al 49% anual la tasa de interés. O sea, esto es impresentable. Entonces después nos preguntamos por qué la gente se pone de mal humor. Es cierto, hay campañas orquestadas
por gente que estuvo ligada al macrismo con la idea de desestabilizar el gobierno. Eso es cierto, pero por otro lado hacemos todo lo posible para que eso funcione. Entonces lo que hay que hacer es garantizar, contener a los pobres, darle lo que necesita y darle algo a la clase media, porque tampoco es cierto que la clase media vive yéndose, como me dijo el otro día una chica, no, porque se van de vacaciones al exterior, tienen plata. Eso lo puede hacer un sector, sí. Pero la inmensa mayoría son gente que vive al día, que está endeudada con las tarjetas y que le cortaste la fuente de ingresos, lo obligás a estar en la casa y pretende pagar un 50% por la tarjeta y después los impuestos. Es un poco difícil que esto funcione. Seguramente. Bueno, por eso después no nos financia nadie. Diciendo estas cosas quedamos mal con la oposición de la oposición, con todo el mundo. Y nosotros es lo que somos uno de estos que al estar toda la familia se ve afectada por la falta de recursos, porque no entra ingresos en nuestra familia que entraban con nuestras charlas, con nuestras clases de CEPAL, que con las actividades. Hay millones de personas que son emprendedores o monotributistas que están en la misma situación. Es complejo, pero uno no lo habla por uno mismo, sino en función del conjunto de la sociedad. Sí. Así que, Marce, bueno, nos trataremos de mantener por lo menos una vez por semana, empezaremos con los invitados. Sí, estamos hablando, que bueno, que la gente lo sepa también, estamos tratando de ver algún formato más ágil, claro, como para poder salir más seguido, porque bueno, creo que estamos en un momento que amerita tener más información. Bueno, entonces seguiremos viéndonos acá, pero en el programa nos vemos en la próxima semana. Así que en cuanto a ustedes, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y otros momentos yo los invitaría a venir a entrenar CEPAL Quedó con nosotros, pero en esta instancia y en estas circunstancias lo aconsejable es que no hagan nada que no están acostumbrados a hacer, sin incorporen algún ejercicio básico para mantener un poco la actividad física, que eso los va a ayudar mucho mentalmente, porque si el cuerpo está sano y la mente está sana, van a poder superar muchísimo mejor esta pandemia. Con paciencia, quedándose en la casa, no salgan, salvo que sea estrictamente necesario y con todos los recaudos que hay indicaciones ahí cómo se debe ser. Y los que puedan, obviamente estarán los links, estará la foto de los libros de Marcelo. Si pueden colaborar con nosotros, les agradecemos muchísimo y va a ser muy bienvenido. Así que muchísimas gracias nuevamente, como siempre, por acompañarnos. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, den like, inviten a sus amigos que hagan lo mismo y acá sigan acompañándonos todas las semanas en Humo y Espejos.